Empezamos entonces. Eh, muy buenos días a todos. Vamos a continuar con el avance de la materia. Solamente a modo de una recapitulación rápida, quiero hacerles recuerdo lo que hemos ido viendo en el transcurso del tiempo. Dentro de lo que corresponde a los métodos de resolución, a estos modelos de programación lineal, en una primera instancia hemos visto cómo se puede resolver un método gráfico. Posteriormente hemos visto cómo se puede resolver un método simplex, un método de las M's, y hoy día vamos a ver cómo se puede encarar un método del dual simplex, que es otra forma de resolver estos modelos. Según lo que ustedes han ido viendo y se han ido dando cuenta, cada tipo de método tiene una condición propia de aplicación. En realidad, y en base al tipo de formulación que nosotros tenemos, es que podemos seleccionar el mejor método que nos pueda llegar a convenir. Entonces, la característica fundamental del método del dual simplex consiste en poder cumplir con estas 4 condiciones, y dentro de estas 4 condiciones, esta la voy a marcar si quieren con un color distinto. Se los voy a leer la primera condición de aplicación para poder aplicar este método del dual simplex. La primera condición significa o dice: la condición óptima del simplex debe cumplirse en la tabla de iteración 0. ¿A qué me refiero con esto de la condición óptima del simplex? Al hecho de que, obviamente, en un caso máximo, todas las variables deben ser positivas. Si ustedes se dan cuenta o recuerdan un poquito tanto el método gráfico, perdón, el método simplex como el método de las M's, nosotros llegábamos a una condición óptima cuando todos los valores de la función objetivo eran positivos. Ahí es cuando llegábamos al resultado óptimo. De igual manera, para que yo querer aplicar el dual simplex, esa condición ya debe estar cumplida de entradita en la tabla 0. La segunda condición me dice que las restricciones todas deben ser menores o iguales al recurso limitado. Esta segunda restricción, si un poquito hacen memoria, esta segunda restricción se parece mucho a la restricción del simplex, porque el simplex, dentro de sus condiciones, establecen que todas deben ser menores. Y como todas deben ser menores, por ejemplo, ustedes se pueden darse cuenta que para aplicar método de dual simplex, todas las variables de compensación, aquí voy a anotar si quieren, por ende, todas las variables de compensación serán variables de holgura. Serán variables de holgura. Esto para que un poquito puedan entender el sentido, ¿no? Otra condición del dual simplex dice que debe de generar o debe de existir por lo menos un lado derecho negativo. Esta restricción, que también la voy a plantear en rojo, es súper distinta a todas las que teníamos, por ejemplo, en simplex y en M's. No recuerden, perdón, que el simplex como condición tenía la primera, que todas las variables deben ser menores o iguales al recurso. La segunda condición del simplex establecía que todos los lados derechos deben ser siempre positivos. Y la tercera condición del simplex establecía que todas las variables siempre sean, los x siempre sean mayores o iguales al valor positivo. El método de las M's tenía las mismas condiciones, a excepción del sentido de las restricciones. Aquí puede haber restricciones menores, mayores o igualdades en cualquier tipo de combinación. Y en el dual simplex esta es un poco distinta, porque dice, en su tercera condición debe existir por lo menos un lado derecho negativo. Y la que es común para todas es todas las variables deben ser siempre positivas, las XJ. Entonces, en base a estas condiciones de aplicación, nosotros vamos a ver cómo se puede trabajar con este modelo. Imaginémonos, por favor, este ejemplo que vamos a plantear en este momento, a ver cómo se puede presentar el mismo, ¿no? Digamos que sea mínimo de z, 2x1 más 6 o 5x2, digamos, y la restricción que sea, aquí déjenme pensar, x1 más 6x2, aquí podemos decir que esta sea menor a 24. Después aquí puedo decir x1 más x2
aquí. Que sea... mayor a 3 a 2. ¿Sí? Y por último, por x1 más 2x1 más x2, que sean... mm, 10, a ver qué pasa. Y para un x1, que sea... Listo, ahora sí vamos a ver cómo podemos trabajar. Imagínense la siguiente formulación, y siempre a modo de ir repasando. Esta va a ser la R1, esta va a ser la R2, esta será la R3, y por último esta será la de no negatividad. Imagínense este modelo. Tenemos el modelo planteado y les digo que pueden usar cualquier método numérico para su resolución. En realidad un método numérico elimina la chance de poder usar un método gráfico. Yo les pregunto, mientras voy haciendo mis detallitos, ¿qué método ustedes desearían seleccionar para resolver? ¿Qué método utilizarían para su resolución dado este modelo, dado sus características? A ver, piensen. ¿Podría aplicar, por ejemplo, simplex a este modelo? Sí, Sí, a ver, ¿quién está hablando? ¿Quién me respondió sí, por favor, para poder conversar un poquito? yo, dicen Luis, Luis, ¿cómo estás, Luis? Buenos días. Luis, ¿por qué podríamos aplicar, según tu criterio, simplex a este modelo? porque tenemos, ¿cómo se dice? Dos variables, dos Ya, variables. no, ahí te corrijo. No, En un dos. simplex puede tener 2 variables, 3 variables, 4 variables. Ese no es un limitante. Ah, ya. ¿Por qué más crees que podrías aplicar simplex? Porque, a ver, las restricciones dicen igual. A ver, aquí voy a ir poniendo esto para que todos tengan su tablita, si quieren, su chanchullo. Condiciones. Sus condiciones. ¿Cuáles son las condiciones del simplex? La primera, las restricciones deben ser, al igual que en este caso siempre, eh, así dice, R menor. P es una de las condiciones del simplex. Otra condición del simplex. Los lados derechos Entonces no. no pueden, ¿no es cierto? Eso, muy bien, eso es lo que quiero que tengan en cuenta. Los lados derechos Sí, siempre sí, deben ser positivos. Y la última sí. del simplex es que las variables también sean siempre positivas. Entonces, si nos damos cuenta aquí, Luis, por donde lo veamos, esto no es posible. Sí. ¿No? No es posible para el método simplex. Entonces, continúo. A ver, otra persona, a ver, ¿quién me podría dar una idea de qué método podría aplicar en este caso, numérico? Hola, hola. Daniel Siles, buen día. Por favor, si puedes habilitar tu audio. Sí, Lice. Buenos días, Daniel, ¿cómo estás? Daniel, a tu criterio, dado este modelo que estoy planteando en este momento, ¿qué método tú podrías utilizar para resolverlo? Viendo las restricciones, Lice, tal vez el método de las M's. A ver, ¿me puedes ayudar a modo de aquí escribir lo que me estás diciendo? ¿Cuáles son las condiciones del método de las M's, por favor, Daniel? Eh, que revisar apuntes. Dale, dale. ¿Y por qué me dices entonces el M? El anterior ejercicio lo veía algo similar. A ver, ya, repasar tus apuntes. ¿Cuáles serían las condiciones del método de las M's? Es su instinto, dicen. Instinto de supervivencia, ¿no?
Revisa, Daniel, voy a estar escribiendo la primera condición del método de las CMS. Las restricciones deben ser, o pueden ser, como ustedes gusten interpretarlo, pueden ser menores, por si acaso, pueden ser menores, coma, pueden ser mayores, o en su defecto pueden ser igualdades, en cualquier, si quieren, en cualquier tipo de combinación. ¿Captan esto? Dice, las restricciones, para yo querer aplicar método de las CMS, las restricciones se pueden encontrar en cualquier tipo de combinación respecto al menor, mayor e igualdad. Pero obviamente, si todas fueron menores, si todas las restricciones fueran menores, automáticamente podríamos estar hablando de simplex. Cuando existe un mayor o cuando existe una igualdad, automáticamente puedo estar conversando o hablando del tema de las M's. La segunda condición del método de las M's establece claramente que los lados derechos, de igual manera, los lados derechos siempre deben ser positivos. Y por último, las variables de actividad también deben ser positivas. Entonces, Daniel, ya tienes aquí tu chanchullo. Daniel, ¿puedo aplicar método de las M's al modelo que estamos planteando en este momento? Sí, Liz, se podría. Se podría, muy bien. Correcto, se puede aplicar en este caso el método de las M's porque está cumpliendo justamente con estas tres condiciones. La primera condición, acá tenemos una combinación entre la restricción 1, 2 y 3 entre un menor y entre un mayor. Por supuesto, a este modelo no puedo aplicar simplex porque justamente existe este mayor, no sé si se dan cuenta. Porque existe este mayor, el método del simplex no puede aplicarse porque todos deben ser menores para aplicar simplex. Pero como existe una combinación, automáticamente estaríamos cumpliendo con la condición del método de las M's. Y si podemos aplicar método de las M's, entonces significa que a este podríamos trabajarlo de la manera que hemos ido practicando anteriormente, considerando pero algo. ¿Qué más tendríamos que hacer previamente, Daniel, antes de querer aplicar M's a este modelo? La restricción 3 nos indica que las variables de actividad deben ser siempre positivas. Aquí está. X1 y X2 mayor o igual al 0. Pero para la resolución, estoy de acuerdo, Daniel, que aquí puedo aplicar M's. Estás muy bien. Pero yo te pregunto, para su resolución, ¿qué modificación deberíamos hacer antes? ¿Qué deberíamos hacer con este mínimo, Daniel? Maximizarlo. Muy bien. Por ende, si quieren acá, deberíamos llevar al modelo a su caso máximo. No olviden que todo lo que hemos ido aprendiendo siempre está planteado para su caso máximo. Y su caso máximo no es otra cosa que multiplicarlo por -1. ¿Estamos bien, Daniel? Sí. Por ende, ¿cuánto sería acá? Menos 2x1. Menos 5x2. 5x sub 2. Y a partir de aquí podríamos plantear la tabla que corresponde a la iteración 0 para el caso de las M's. Pero lo que yo no estoy llevando el caso de las M's. Lo que yo quiero enseñarles es el método dual simplex. Solamente que les estoy tratando de hacer recuerdo cómo seleccionar correctamente el método adecuado para resolver un modelo. Ustedes ahorita se darán cuenta que un método inmediato es aplicar gráfico, por si acaso acá. Si no les dijera que fuera por método numérico, el gráfico es su primera gran opción. Ahora, si les obligo a que sea un numérico y el gráfico queda descartado, simplex no puede ser por esta restricción. Y por ende, M's califica con las condiciones. Pero vamos a evaluar ahora al método dual simplex. Y quiero ver si efectivamente este modelo que estamos planteando también cumple o no con las condiciones de dual simplex. Para ello, vamos ahora sí a repasar un poquito sus condiciones de manera más detallada. Dice, la condición óptima del simplex debe cumplirse en la tabla de iteración 0. Es decir, caso máximo, todas las variables deben ser positivas. Segunda condición, las restricciones deben ser menores. Si todas mis restricciones deben ser menores, por ende, para su estandarización, cuando estandarice,
solamente voy a tener variables de holgura, es decir, solamente voy a tener variables h. ¿Eso entienden? En ese sentido se parece mucho al simplex. ¿Captan? Porque el simplex también tiene esa condición. Todas las restricciones tienen que ser menores. Y cuando todas son menores, solamente se incrementa HHH para su compensación. No es el caso del método de las semes, porque cuando aparece el método de las semes, si aparece un menor, aumento H. Vamos a repasar un poquito. Si aparece un mayor, ¿qué hago? En M's para su estandarización. David Romero, buenos días. David, a ver, me recuerdo, ¿qué hago cuando aparece en M es una restricción del tipo mayor y quiero estandarizarlo, quiero volverlo igualdad? ¿Qué tengo que hacer? Buenos días, Lice. Buenos días. ¿Puedes repetir la pregunta, Lice? ¿Cómo no? ¿Qué hago, David, cuando en una restricción, cuando estoy aplicando método de las M's y en una restricción me encuentro con una restricción que es mayor? ¿Cómo lo Ya. estandarizo? ¿Cómo lo vuelvo igualdad? Aumentas M y más M y S, dice. No. A ver, aquí voy a volverles el recuerdo. Tienen que, en su cabeza si quieren, tienen que hacer dos cosas. Primero, en las restricciones. En la restricción, Sí. deben hacer esto. Si la restricción es, a ver, modo de repasar, porque creo que, no creo, estoy convencido que no han repasado mucho. Si la restricción es menor al lado derecho del recurso, al lado derecho, entonces estamos de acuerdo que se incrementa una variable h. ¿Eso están de acuerdo? ¿Estás de acuerdo, David, con esto? Sí. Muy bien. Si la restricción fuera, en este caso al revés, como estamos planteando, fuera mayor, al lado derecho, aquí decimos entonces, ¿qué voy a hacer? Cuando es mayor, David, se resta una variable superflua. Además, se incrementa una variable artificial. ¿Recuerdas esto, David? En las restricciones, solamente en las restricciones. Y si yo me encontrara con una restricción que en este caso fuera igualdad, lo único que yo voy a hacer para estandarizar, es decir, para que se mantenga como igualdad, es incrementar una variable artificial. Esas son las condiciones de estandarización cuando estoy hablando de la restricción. Pero no solamente en la estandarización considero la restricción, también considero la función objetivo. Y en la función objetivo pasa esto. Si fuera el caso máximo, que siempre se tendría que dar porque así estamos trabajando, si fuera el caso máximo, a la función aumento 0, si quieren, lo voy a poner así, yo creo que así se van a dar cuenta todos, aumento 0 si es una variable h. ¿Entienden? Siguiente. Aumento 0, como ya sabíamos, si es una variable superflua. Y para terminar, recién vendría lo que tú me decías, David. Resto una variable m, en todo caso, si fuera una variable artificial. Si ustedes hacen un repaso a las cosas que hemos ido viendo o a los ejemplos que hemos ido dando, se van a dar cuenta que en realidad esa es la forma o el criterio en el cual hemos trabajado la estandarización para la restricción y la estandarización para la función objetivo. David, ¿ahora sí te has acordado de esto? Sí, Lice. Sí, muy bien. Ahora, a esto me refería cuando yo les decía, ¿qué pasa si me encuentro con un menor? Aumento h en la restricción. Si me encuentro con un mayor, debo restar una variable superflua e incorporar una variable artificial. Y si me encontrara con una igualdad, lo único que tengo que hacer es incrementar simplemente una variable artificial.
Ahora, ¿qué pasa? David, voy a continuar contigo. Si el método del dual simplex, que es el objetivo en este momento de la clase, si el método dual simplex debe considerar todas las restricciones como menor o igual. Si todas deben ser menores o iguales, ¿estás de acuerdo entonces que siempre voy a encontrarme con un caso de que solamente debo compensar holguras? ¿Entiendes esto? Sí, dice, porque Sí, si fueran menores tendría que ser H más nomás. H, correcto. Y como debería ser más H, pues solamente estaríamos hablando de compensaciones de holgura. Pero este lado dice, debe existir por lo menos un lado derecho negativo. Este es distinto a todas las condiciones anteriores, porque esto no existía en ninguna. No vienes al Sí, revés. Esta es una que se mantiene siempre homogénea en todos los modelos. Siempre estas últimas variables, para yo querer resolverlo, tienen que ser de no negatividad. Ahora, este modelo, según tu criterio, David, y según lo que acabo de leerte acá, ¿cumple o no cumple con la condición? sí cumple, dice, porque hay uno, digamos, mayor, A ver, o si este sea, es... no negatividad en el lado derecho. ya, Hay un negativo, digamos. sí, porque si estamos entendiendo igual, ojalá estemos yendo por el mismo camino, esta restricción número 2 se puede volver así. Menos x1, Sí, con ¿no? -1 multiplicando. Menos, correcto, menos x2, y automáticamente esa restricción cambia y se vuelve Negativo. menor, cambia, ¿no? Menor a menos 2. ¿Estamos Exacto. bien? Y Sí, al modificar, qué bien que entendamos, y al modificar esta restricción, me imagino que estás viendo esto, justamente. Estás viendo que ahora sí tenemos un lado derecho negativo, ¿sí? Que sí. es menos 2, cumple. Además, todas mis restricciones van a ser menores. Menor, menor Menor y y menor. menor. Y además, todas las variables deben ser positivas, es decir, x1 y x2 son mayores. ¿Estamos bien? Sí, Lo sí, que dice. estoy convencido, David, y para los demás viene la misma observación, lo que estoy convencido es que todavía no entienden realmente qué significa la primera restricción. O sea, ustedes están guiando por estas tres que están aquí, la 2, la 3 y la 4, que evidente cumplen. Pero por eso se los he planteado aquí como la primera condición es que cumpla esta primera restricción. Es decir, la tabla debe ser óptima desde el punto de vista del simplex de entradita. ¿A qué me refiero con esto? Lo voy a hacer aquí abajo para que se pueda captar un poquito y ustedes entiendan el concepto. ¿A qué me refiero cuando digo la condición óptima del simplex debe cumplirse en la tabla de iteración 0? Es decir, en el caso máximo, todas las variables deben ser positivas. ¿A qué me refiero con eso? Se los planteo aquí. Si yo quiero estandarizar, está bien, vendría acá ZZ. David, rapidito, ¿me puedes decir cómo sería la tabla? H. No, No, X1, X2 sería el X1, correcto, X2, más H. H1. H1, el otro sería, Ya lo estoy haciendo directo porque ya entiendo o estoy suponiendo que sabes estandarizar directamente. el otro sería. Ya, entonces vamos a volver a hacer esto. Vamos a estandarizar. Lo que yo quería que veas es la primera parte, pero a ver. Vamos a estandarizar. Estandarizar significa volver a agarrar este modelo. Ya, por si acaso, ya en el caso máximo, porque están de acuerdo que el mínimo siempre lo voy a llevar al máximo, ¿no es cierto? Entonces ya es un Sí, caso máximo, así como corresponde. Si es menor, ¿qué voy a hacer? Voy a incrementar una variable h sub 1. ¿Estamos de acuerdo, David? Y se sí, vuelve igualdad. Sí, aquí estas son las variables de compensación, si quieren, aquí más h1. De igual manera, en la segunda restricción, esta segunda restricción la voy a borrar porque ya lo estamos convirtiendo, si quieren, al caso que nos interesa, menor. ¿Está bien? sí, ¿Sí? Entonces, a esta segunda restricción le voy a incorporar más H2 y por ende esta restricción se vuelve igualdad. Esto pertenece a la segunda restricción. Y la tercera restricción, al ser menor, más H sub 3 y automáticamente también esta se ha vuelto una igualdad. Estas tres variables H que están apareciendo aquí, acá van a también figurar
con un 0. 0, correcto. 0, H1. Acá continuamos con H2 y finalmente con H sub 3. ¿Vamos viendo, David, acá? Sí, Está estandarizado. Y es lo que yo quería preguntarte aquí abajo. ¿Cómo estandarizo la tabla? Me has dicho X1, X2, X2, H1, H1. H2, H3, Eso, lado eso, derecho eso es lo que sería. quería preguntarte. Y me has obligado a escribir. Entonces, aquí abajo, David, ¿cuántas serían mis variables básicas? Z sería menos 1, le dice. No, no, acá abajo, acá abajo. Primero las variables. ¿Cuántas serían? Todo lo que son H, le dice H1, H2, H3. Muy bien. H1, H2, H3. Hasta aquí se parece al simplex, ¿o no? Sí, La misma lógica, pero estamos queriendo hacer dual simplex. A ver, acá, ¿qué pondríamos, David? ahí tiene que ser menos 1, le dice. Muy bien, menos 1. Luego, Más 2, perfecto, más 2, perfecto. H2, más 5, muy bien, 0, muy bien, 0, 0, 0, 0, todito, le dice. excelente. Abajo, ¿cómo sería? Sería Z0, Z0. Bueno, acá abajo 0, 0, 0, ¿no? ¿Los tres? sí, Ya, la primera variable. 3, 3, sí, 6, 6, 1, 1, 0, 0, 0, 0. 24. Muy bien. La tercera, la segunda. Un ratito. Menos 1. Sí, sí, aquí No, no no, no, tengo. 1 le hice 1, 1. Menos 1, está bien. Dime tú, otra vez decidiste. Menos 1 le hice. Menos 1, muy bien. 1, ¿Seguro? menos 1 igual le hice. Menos 1, muy bien. 0, 0, 1, correcto. 0, 0, menos 2. muy bien, menos 2. Tercera, 2, 2, 1, 1, 0, 0. 0, 1, 10 sería le hice. Ya. Hasta aquí, fuera de todo, igual facilita, igual que el simplex. Lo que quiero explicarles es esto, vuelvo a la condición. Ustedes me han dicho que estas tres efectivamente se cumplen y está muy bien. Sí, Lo que no sabemos todavía interpretar o entender bien es qué significa esta primera condición. Y esta primera condición la vamos a ver así, cuando está armado, si quieren, de esta manera. Dice, la condición óptima del simplex debe cumplirse en la tabla 0, es decir, caso máximo, todas las variables deberían ser positivas para la función objetivo. Noten, en mi función objetivo, que es esta primera fila, según la teoría del simplex nada más, una tabla es óptima cuando todos los valores son positivos. ¿Están de acuerdo? sí. ¿Se cumple o no se cumple esa condición, David, de entradita? No, no se cumple, Elise. Por ende, no se cumpliría con método dual simplex, Elise. A ver. Es que esto, yo te pregunto, desde el punto de vista del simplex, ¿la tabla es óptima o no es óptima, según tu criterio? No, no es óptima, Elise. ¿Por qué no es óptima? Porque en función Z hay un negativo, Elise. Pero mi pregunta, David, ¿acaso este z, este menos No, 1? no, no, sí, Elise, porque Z no se considera, Elise, tendría que ser Exactamente. X1, Lo que se X2 y considera hasta... es de aquí a aquí. Sí, Elise, me estoy confundiendo, está Muy bien. bien. Entonces, a ver, esto es lo que yo quiero que todos entiendan. La tabla ya es óptima desde Sí, el simplex. ¿O no? sí, Elise. ¿Captan? A esto me refiero con la primera condición del simplex, del dual simplex aquí. El dual simplex, para yo poder aplicar dual simplex, de entradita la tabla ya debe ser óptima desde el punto de vista del simplex. ¿Ahora sí se entiende? Tengo Sí, un modelo, este modelo, y si este modelo de entrada es óptimo desde el punto de vista del dual simplex, perdón, ya puedo aplicar el método que estamos desarrollando. ¿Qué pasaba, David, por ejemplo, si yo decía que en vez de 2x1 más 5x2, esto era así, negativo? no cumpliría, Elise, porque no sería Automáticamente, simplex. ex- No era óptima, Elise.
Eso Eh, sería negativo y por ende no serían, ¿cómo se llama? Óptimales. Correcto. Y por ende no podría aplicar dual simplex. Sí, Por ende, mi cambio, este cambio de H2, este cambio ya no sería necesario. Tendría que trabajar así. Y si tendría que sí. trabajar así, significa que debería desarrollar ¿qué método? Método dual simplex, dice. No, pues. A ver, esto es lo que yo quiero, porque así se van a confundir en el examen.